Alejandro Bodar, dirigente del MTS, Juan Manuel Valdés, legislador porteño por el Frente de Todos, y Sergio Abrevaya, legislador porteño por el GEN, están con nosotros. Bienvenidos desde ya. Y bueno, por supuesto ya saben cuál es la mecánica del debate porque han venido a varios que teníamos con antelación antes de la pandemia. Pasó un montón de tiempo. Como bueno, 15 años más bienvenidos o menos. entonces. A ver, tema campaña de vacunación. ¿Está bien o mal llevada por el gobierno nacional? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué estás poniendo cara ya? No. Yo creo que en el marco de la situación que nos tocó administrar, la catástrofe global que implica una pandemia, la Argentina está en el podio de los 3 países de América Latina que más dosis ha recibido y que más dosis ha aplicado. Sumado a que está en la mayor, en la parte de países que más vacunas ha recibido también del mundo. Entonces, por supuesto que uno siempre quisiera que se fuera más rápido, pero realmente estamos haciendo lo que podemos. Creo que tal vez nosotros al anunciar que se iban a recibir, al anunciar lo que se había firmado con la República de Rusia, hubo una expectativa de que en los primeros 3 meses del año vamos a recibir una cantidad de vacunas muy grande, pero lo cierto es que en el mundo se han incumplido los contratos y que estamos recibiendo, hay que celebrar que hemos recibido el día de ayer ya la dotación de 7 millones de dosis. Claro, y que es eso recibiendo completo. un ¿Usted está de millón acuerdo más, con lo que dice? Termino esto. Sí. Con 1 millón más de dosis llegaríamos a poder vacunar al 85% de la población mayor de 60 años, que son nuestros padres, nuestros abuelos. La verdad es que son quienes primero tenemos que proteger para luego ir con las comorbilidades. ¿Están de acuerdo o no? Hace caras a Alejandro Bodar, ¿viste? Sí. Hace caras. No, yo no ¿Qué pasa? estoy de acuerdo por lo siguiente. Nosotros estamos en una situación tremenda, excepcional a nivel mundial. La Argentina no es una excepción desde ese punto de vista. Vacunas faltan en todos lados. Ahora, nosotros tenemos posibilidades de tener vacunas en el país, si quisiéramos, y no hay decisión política para hacerlo. Por ejemplo, el laboratorio de Claudio Zingman, de la Argentina, que hace 7 meses se dijo que podía hacer 150, 250 millones de vacunas, las ha hecho las vacunas. El problema, por ejemplo, saltó hace pocos días que encontraron vacunas hechas en Argentina que estaban en Italia camino a Inglaterra. Es decir, las vacunas que se hacen en el país terminan yendo a los países centrales que tienen ya más vacunas de población. Entonces, nosotros hemos presentado, por ejemplo, en el Congreso, a través de nuestros diputados, un proyecto para que se declarara de utilidad pública ese laboratorio y que, por lo tanto, las vacunas, en primer lugar, permitieran vacunar a toda la población argentina. Esto es posible, es perfectamente posible. Nosotros, bueno, tenemos un proyecto para hacerlo. Ya le vas a contestar vos, se nos contestó. A ver, sean breves porque así puede Déjame cerrar la idea, Sí. Se nos contestó que no se podía porque no había frasquitos en la Argentina para envasarlas, cosa que es falso. Hay 3 laboratorios que hacen los mismos frasquitos. O sea, no se puede decir que no hay, pero hay que romper con la lógica del negocio si queremos tener vacunas para todos. Todos estamos de acuerdo que faltan en el mundo. Yo no estoy de acuerdo con que estemos terceros en Latinoamérica. Todo eso me parece... Estamos debajo de Brasil, que tuvo una política de un presidente antivacunista, así que estamos debajo mal. Chile está como muy arriba. En segundas dosis estamos mal. Ahora, no es que no hay nada, es verdad eso. ¿Se podrían haber hecho las cosas mejor? Sí. Podríamos no habernos peleado con Pfizer, podríamos haber tenido más vacunas. Había que prever, que creo que el gobierno lo intentó, pero creo que no lo hizo bien como debía, estar antes de la segunda ola vacunados. Que este era el tema, ¿no? Este es el tema para el gobierno y este es el tema para todos. Y ahí creo que no estamos llegando bien. Y segundo, me parece que se repartió mal en la Argentina. Se repartió por proporción de población y no por cada grupo al que se atendía, es decir, no por el número de integrantes o profesionales de salud. Ese es un tema, ¿eh? No por el número de tercera edad, sino por población. Entonces, la ciudad de Buenos Aires, que tiene la proporción de población más alta de 60 años, tiene casi el doble que todo el país, recibió menos porque era por población. Médicos, tiene 5 veces lo que tiene todo el país. Hoy tenemos Recibió... 9.995 casos. Y le pregunto a los 3, ¿cómo les tomó la noticia del contagio del presidente? Lo veníamos hablando. Yo, la verdad que le voy creyendo lo que dice. Cuando ustedes el 2 de abril Creo se enteran que que el presidente contrajo COVID-19 habiendo sido vacunado con las 2 dosis. Se supone que va a ser una enfermedad leve porque Esperemos, está vacunado. por El gran supuesto, problema no es claramente. para mí el presidente que está vacunado, son los millones que no estamos vacunados.
que si nos agarra ese bicho, posiblemente pasamos al otro lado. Por los de riesgo, yo no tengo 60 años, tampoco soy joven, pero tengo, por ejemplo, diabetes. ¿Cuándo me va a tocar a mí la vacuna? Si mañana me agarra el bicho. Vos sos de riesgo. Si mañana me agarra el bicho. ¿Estás inscrito como Sí, me anoté, pero me va a tocar. Ahora, por eso creo ¿Cuándo que le toca la segunda dosis a mi mamá que tiene 88? Sí, ahora, por ejemplo, Claro. yo estoy en contra, no hay ningún dato científico que diga que con una sola dosis podés soportar bien el bicho. Están haciendo ahora. Por la presión social que existe, porque hay pocas vacunas, van a alargar ahora la primera dosis y extender a 3 meses. Entonces, ¿Qué respuesta tenés para darles? No, a ellos? en principio que nos caben las generales de la ley de lo que vemos en el mundo, y la Argentina, recordemos que tuvimos una campaña muy fuerte para desincentivar la vacunación durante todo el verano, y luego se pasó un discurso donde faltaban vacunas. Pasamos de que era veneno a que todos querían aplicarse ese veneno. La verdad es que se va resolviendo. Lo que decías vos respecto de AstraZeneca, la verdad que hasta España tiene problemas, toda la Unión Europea está demandando AstraZeneca porque no han cumplido. La tenemos acá en el Gran Buenos Aires, las vacunas, están acá fabricando las vacunas. Y la verdad que se demoró mucho la producción que se esperaba. Como es amigo de ustedes, no van y no le tocan. Alejandro, yo no te interrumpo cuando vos hablas, te pido que me dejes hablar. Es un tema grave. No me interrumpas, sí, ya sé que es un tema grave, por eso merece ser hablado con seriedad y no interrumpiéndonos a nosotros. No diga que no hay vacunas. No, lo que digo es que no hay suficientes vacunas, no hay suficientes vacunas para la población que se quería vacunar, para la población, para 45 millones de argentinos y argentinas que tenemos que vacunar. Te pido por favor que no me interrumpa más, Alejandro, no sea maleducado. ¿Quieres acotar algo? No, y quiero decir que pero este hombre habla que la ciudad de Buenos Aires, es cierto que la ciudad de Buenos Aires... Espera, va a terminar de hablar y ahora hablamos. No, y si me interrumpí voy a hablar más, voy a hablar más. Interrumpime más, voy a hablar más y más. Pero ¿cómo se Lo que digo, no ¿Qué ha pasado? No me interrumpa. A ver, me voy a sacar un poquito. Lo que digo, María Que haya Belén, paz con es que la ciudad de Buenos distancia. Aires Termina de hablar y hablas, La ciudad de dale. Buenos Aires tenía la Sí. oportunidad de hacer un plan de vacunación serio y terminó entregándole el negocio a las prepagas y a las obras sociales más acaudaladas, en lugar de que los turnos lo asignen los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. Vamos con La Sergio. verdad que eso es preocupante. Dale, Sergio. A mí, mira, lo que gestionó la reta, si lo hizo mal o bien, no sé. Me parece un disparate plantear que el italiano no puede repartir vacunas. Es como decirle al italiano, vos tenés que hacer test, tenés que cuidarme, como vos decías, está saturada la privada en terapia, está saturada... No lo dije yo, lo dijo el médico bueno, terapista. yo te escuchaba, vos no escuchabas el otro audio. Claro, que hay un 30% pero solo claro, que se dijo siempre en el satura, gobierno. en la ciudad de Buenos Aires satura primero privadas y público está más ¿Y qué te parece más que habría capaz. que hacer, Pero Sergio? sí, que podía repartir, que es cuidado el número a quién se lo tiene que dar a un hombre mayor, que el sistema público tiene que manejar eso. Ahora, si lo hizo mal, iremos contra la reta. Ahora, si lo hizo más o menos Vos bien... decís sumar al sistema privado. Lo que estoy diciendo, déjame terminar. A ver, el sistema de a ver, salud... espera, a ver si entendemos. El sistema ¿Sumar de al salud- sistema privado? Que lo pueda repartir la vacuna, que el Estado dice cómo lo hace, sí. Porque el sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires es público-privado. Pero si fuese Es tan fácil... gigante. A ver, Pero ¿qué los respuesta? turnos los tiene que dar el sector público. Déjame en todo caso, terminar. si lo pueden aplicar, que lo aplique cualquiera, pero los turnos, Pero las prioridades las tiene que aplicar- asignar el Estado, porque Bodar, es que puede te garantizar toca que a no vos. haya ningún Dale, tipo de Alejandro. Creo que la prioridad. pelea, Alejandro, vamos. la pelea entre Larreta y Fernández, ¿Por qué haces- que tiene por qué mucho haces de así? marketing, pero poco de efectivo. Acá hay un problema. ¿Cómo hacemos para que se vacune la gente? Yo vuelvo a insistir, porque el problema... ¿Y vos es en nombre de quién haces la pelea? del Frente de Izquierda Unidad, del Movimiento Socialista de los Sí, pero Trabajadores. ¿qué y de la persona? Porque izquierda. lo pusiste en Larreta y Fernández, entonces porque quería saber. creo ¿Vos que la dónde izquierda estás? es el otro actor de este país y creo que tenemos una propuesta que se niegan a discutir. Vuelvo a insistir. Acá a 10 kilómetros se hacen vacunas para poder darle 3 veces a la población lo que necesita. Sin embargo, se van a Inglaterra. Se van a Inglaterra. Pero estas no son Es las que muy- iban a México. No, porque hay, Es no, muy es que poco van a serio. México, le ponen el frasquito en México, frasquito que podríamos Sí, poner sí, acá. porque elaboramos la materia Y de- prima sí, y ellos no, y de ahí tienen se el va. producto Bueno, pero final. ustedes No es el saben que hay frasquito. 100 Pero poco pará, serio. Alejandro, hay 100 ese países, es 100 países el... que le han pedido a la Organización Mundial del Comercio que terminen con las patentes, que es una barbaridad, Ah, porque a ver, esté muriendo bueno. gente. Y el gobierno 100 nacional 100 respaldó países, esa posición. A ver, 100 Juan. países. A ver, Se Alejandro, muere vamos con gente, Juan. tenemos vacuna, pero las Vamos vacunas con van a Juan. países que tienen 5 veces ya Vamos vacunas con para Juan, su dale. población. Con Vamos, respecto Juan. a lo de las No está patentes, resuelto. el gobierno nacional Sí. acompañó ese pedido. El gobierno argentino acompañó ese pedido. La ¿Cuál verdad que no sería somos los la países que propuesta? manejamos la provisión de vacunas en el mundo. Somos receptores de vacunas. Pero tienen una posibilidad con y Seneca. Dejémoslo, Juan. Y AstraZeneca produce una parte en la Argentina y se envasa en México y realiza otros Exacto. procesos en México que estamos esperando que se reciban. Las vacunas que dice Bodart
que están en Europa son vacunas producidas en Europa, que la Unión Europea resolvió justamente frente a la escasez de vacunas que hay en todo el mundo, que ninguna vacuna producida en Europa salga de su propio continente. Y eso ha producido el faltante en el mundo, porque cada país que produce una vacuna imposibilita que se distribuya en otros países. Sergio. Entonces, a todos nos gustaría recibir más vacunas. Pero si acá Juan Manuel tiene razón. Dejémoslo a Sergio, somos Sí, tres. me parece que tiene razón en que es una discusión mundial, es decir, no es que la Argentina la gana y produce, no me parece tan fácil, pero que la Argentina tenga esa posición sí es importante. Me parece que sí podía negociar mejor la Argentina. Me parece una locura esto de que el antivacunismo en enero, el antivacunismo no existía en términos de dimensión pública, eran 5 gatos locos. Patricia Bullrich, Elisa Carrió. Sí, 5 gatos locos. Son gatos locos, Elisa Carrió y Patricia Bullrich. Bueno, pero gatos fuerte locos pero en el sentido de que la mayor parte de la población y de dirigencia política estaba a favor de la vacuna. Carrió no la escuché nunca hablar en contra de la vacuna. Hizo una denuncia penal contra Alberto Fernández pero por nunca la escuché hablar en contra de vacunarse. Los, los libertarios son los que están. Ni siquiera Bullrich escucha comparar la hablar en contra de vacuna con veneno, ¿no te parece que estará en contra de la vacuna? Lo que te Dejámoslo estoy planteando, terminar, Juan, dale. lo que me parece es que hay que hacerse cargo de los errores, no echarle la culpa a 2, 3, 4, que son los libertarios, los 5 4 gatos locos, y hacerse cargo de los errores, que sí me parece que se negociaron mal las vacunas. Y te insisto en esto, vos preguntabas la ciudad, me parece que han repartido mal las vacunas, que al sistema de salud de la ciudad lo dejaron sin vacunas y que la reta no se quejó como debería. Lo correcto que hubiera sido para vos. Era más porque repartieron por población. Era menos para la provincia. No, a ver, el planteo que dice Sergio, y les sobraba para el sistema de salud. El planteo de Sergio es, digamos, una estrategia de la campaña de vacunación, la cual no solamente se tenga en cuenta la densidad de la población, sino, a ver, ¿qué cantidad de población hay, por ejemplo, envejecida? La ciudad de Buenos Aires tiene mucha. Déjame que te lo diga en números. Se tuvo en cuenta, no hay ninguna provincia a la cual le estén sobrando vacunas en este momento. Nadie recibió más vacunas de la que correspondía, la verdad que es un planteo un poco absurdo. Esta es parte del problema incluso de los vacunatorios VIP, porque llegan a un punto donde han tenido de más. ¿Por qué? Cuando previeron darle por población, hay sistemas de salud mucho más chicos, como el de Formosa, que siempre lo usamos de ejemplo. Vamos con Alejandro. Mucho más. Bueno, lo cierro en esto. Mucho más chicos. Y la ciudad tiene 5 veces más que el resto. Hacé puras caras, Alejandro. ¿Estás enojado por algo, además de todo lo que has dicho? ¿Saben por qué tenemos todos los problemas de vacunatorio VIP, de esto? Ahora la ciudad quiere más vacuna que la provincia de Chaco. O sea, porque tenemos pocas vacunas. Tenemos más médicos. Porque tenemos más enfermeros. Tenemos pocas vacunas. Sí, bueno, decirle a la reta que los declare profesionales a los enfermeros que se niega y por lo tanto no ganan un mango. La ley lo obliga. Ya que te interesa el enfermero, mi compañera es enfermera. Pero por supuesto, ahora, son profesionales y le de la pagan salud. 2 mangos. Ahora, el problema central de las vacunas, vuelvo a insistir, es cómo hacemos para tener vacunas. Yo vuelvo a insistir. ¿Y cómo hacemos? Hay un bueno, hay que romper con la lógica de permitirle que 10 vivos en el mundo hagan guita con un bien escaso que puede salvar vidas. Entonces, si tenemos 200 millones de vacunas acá a 10 kilómetros, no puede ser que terminen en Inglaterra, que tienen ya más vacunas de lo que su población tiene. Entonces, tenemos que tomar medidas. Pero ¿qué pasa? Claro, hay que tocar el interés de un capitalista y no quieren hacerlo. Nosotros tenemos propuestas para que haya vacunas acá y por supuesto... A ver, breve la propuesta, breve. La propuesta es declarar de utilidad pública el laboratorio Max Science, que es del muchacho Claudio Sigman, para que todas esas vacunas, en primer lugar, sirvan para vacunar a los argentinos. En primer lugar. ¿Por qué? Porque se hizo acá la vacuna, acá se hicieron las pruebas y no puede ser que vaya a los países centrales que ya tienen vacunas de más. Como primer medida. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Yo creo que el Estado tiene que ir adquiriendo más funciones, tiene que haber más laboratorios públicos, tiene que haber una participación mucho más grande. Ahora, lo cierto es que hay muy pocos países en el mundo que están pudiendo vacunar en grandes proporciones a la población. Israel, Inglaterra, el Reino Unido, muy pocos países. La verdad que no hay 195 países giles y una solución mágica que resuelva todos los problemas. Hay una faltante mundial, el tema de la privatización del conocimiento es un problema del mundo, las patentes, cómo pocas manos se quedan con la riqueza de toda la humanidad, es un problema para plantearlo con mucha seriedad y no se resuelve con un proyecto de declaración de unos... Están dando sus patentes, por ejemplo, que AstraZeneca lo está haciendo con Instituto Serum en la India, que gracias a eso nosotros tuvimos la Covishield y la seguimos teniendo. Y es probable que en Argentina se empiece a producir la vacuna de Sputnik. No es una patente que venga hace tiempo, es un...
es un descubrimiento que se vino haciendo en un año a la velocidad de la luz, entonces no es una pelea rápida la que das de patentes, no es que no haya que darla, sino que no la va a ganar el gobierno argentino rápidamente. Si le sacás al laboratorio que tiene un trato con AstraZeneca, algo así, AstraZeneca, y con el otro país, terminás en un despiole mundial. Tenés que negociar con vacunas, vacunas para la gente. Tenés que, para mí, bueno, está bien, pero después tenés todo un problema. ¿Cuál es el problema después con el resto de las vacunas que no tenían? Bueno, pero no se mueren 10.000 o 20.000. No, pero tenés que negociar. Poco bien, problema para vos. Mientras tanto, no es que sea. Tener problema pelearte con un laboratorio o que no se mueran 10.000, 20.000 o 30.000. O los 40.000 que mataste porque no te dieron más vacunas los demás. Es decir, no puedes reventar todo de un saque. Tenés que ir. El verso para defender a los laboratorios, bueno, hermano. No lo hago para Ustedes defienden a los laboratorios. Yo no defiendo a los laboratorios, pero me doy cuenta de la realidad mundial. Defienden a las patentes, un desastre. Alejandro, Sergio, pará, le pregunto a los tres. Se está hablando, bueno, en Inframuros, de el posible cierre, ¿no? Un lockdown de la República Argentina debido a la cantidad de contagios. En caso de ser posible, ¿vos lo ves o no? La verdad es que es minuto a minuto. Ojalá. ¿Pero vos crees que sería beneficioso no solamente para evitar los contagios, sino también, bueno, la parte económica, que es muy importante? Tener que cerrar actividades, nunca es beneficioso porque sabemos que el costo que tiene para la economía. La verdad que países de primera línea del mundo, como Francia, han tenido que cerrar las clases por un mes. Entonces, nadie está exento de tener que tomar medidas tan drásticas. Lo que se sabe, creo que hay una actitud muy responsable tanto del gobierno nacional como del gobierno de la ciudad, como del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que en las últimas horas están poniéndose de acuerdo para tomar medidas sanitarias conjuntas. Ninguna medida solitaria resuelve nada. La verdad es que si se pudiera evitar ese cierre total, sería lo ideal, pero sí, yo los veo más. A la situación general es probable que se genere un más proclive a Kreplak, por ejemplo, cuando lo escucho, a Nicolás, de tener en cuenta restricciones para lo que va a ser ahora nuevamente el AMBA, que es lo que se está considerando, pero no lo veo, por ejemplo, a Fernán Quirós tan amigo de esas ideas. O sea, Larreta, si querés, el gobierno de Larreta pretende, digamos, que haya más libertades. El gobierno de Larreta ¿Cómo van a hacer para compatibilizar? Mientras le dicen a la gente que no hay que cuidarse más, que no hay que cerrar ninguna actividad, le están mandando a los hospitales instructivos para que cierren los estudios programados y las operaciones programadas. Bueno, entonces, van a hacerlo más. A ver, Sergio, disculpame, Alejandro, le pregunto a Sergio porque es legislador, ahora vamos con vos. Por legislador porteño, no por la ciudad. Fomentás la grieta de estos dos. No, pero estamos en el medio para mancijarla. Vos has votado todo al PRO desde antes de ser del PRO, che, hasta la ley de cosas. Deja de joder. Ustedes a veces están con uno u otro, ¿eh? Desde hace años. Bodart, no le voté. Dale. Te desconozco. Che, Bodart, te desconozco. Estás enojado. No, pero no, yo te desconozco a vos. No sé qué te ha pasado. ¿Con qué? Y porque, bueno, has venido muy enojado. No, pero además tira acusaciones que no son. No es serio, Bodart. Venís medio leche hervida, pero hoy está tremendo, te digo, en serio. Bueno, a ver, Sergio, le pregunto por legislador, porque son los dos legisladores. Ahora voy con vos. Quiero decir esto. Ojalá Larreta se plante, como debió haberlo hecho antes, el año pasado, más rápido. Por lo menos yo se lo pedí en todos los proyectos posibles. Me parece que la economía hay que balancearla mucho con la salud y me parece que además hay razones para que no sea igual que el año pasado. Una es, tenés una proporción de gente vacunada. La otra es, aprendiste a trabajar con protocolos. Y la tercera es que la economía también mata si no funciona. Este es un tema central. Así que tenés que hacer un balance de esas tres cosas y enfrentar esta nueva situación, no como Francia o Europa, que lo agarró en la segunda ola sin tener las vacunas como lo puede tener la Argentina, por más que lo haga mal, negocie mal, entró en el tiempo de vacunación antes que en la segunda ola. Y Europa al revés, entra en simultáneo segunda ola con las pocas entradas de vacunas. Así que me parece que puede hacerlo distinto y creo que Larreta tiene que pelearle al presidente el funcionamiento de la economía en la ciudad de Buenos Aires. Alejandro. No, yo tengo una opinión mala de todo, como se hizo desde principio a fin todo, y creo que el problema de la segunda ola, lo primero que tenemos que discutir es cómo garantizar que los trabajadores, ¿no es cierto?, los trabajadores primero no se enfermen por ir a trabajar y si hay una cuarentena que tengan plata para subsistir. Acá tenemos un problema, hay una economía informal tremenda que si vos cerrás todo no puede vivir y al mismo tiempo no puede ser que se tenga que morir para subsistir porque no hay una política del Estado. Entonces todo esto tiene que ver con una cosa. Acá el presupuesto de este año de Nación y que han replicado después en los presupuestos locales habla de que no se va a invertir casi nada
en ayuda social para bancar la ola porque se creían que se iba a terminar. No se terminó, ahora estamos en una segunda ola y puede venir una tercera. Entonces, hay que discutir. ¿Qué hacemos con los docentes, por ejemplo? Francia, muy bien. Francia cerró las escuelas. Ahora hay una segunda ola. ¿Van a seguir las escuelas? Porque quieren seguirla a toda costa para dar una imagen de normalidad que no hay. Sí. Dos, ahí va a haber circulación por los chicos, ¿no es cierto? Va a haber nuevas cepas, van a llegar a las familias tienen problemas. Entonces, yo creo que hay que discutir. Acá habría que ir a una cuarentena. No lo hacen por el negocio, y aparte... Pero ¿una cuarentena cerrada? No, yo creo que hay que ir. Hay ramas enteras que no son imprescindibles, que podrían perfectamente cerrarse, y hay que discutir cómo se las banca Juan, a la gente para que no vaya. No, Juan. yo discrepo con que no se haya invertido plata para intentar amortiguar una situación que es la situación por eso más grave tenemos de la el historia. 40% de Dejémoslo, No me interrumpa, te dejé Alejandro, hablar. dejémoslo a Juan hablar. La verdad que la Déjame situación hablar más un crítica... poquito. No, hay bastante. 40% de pobreza, hermano, me dicen que te inviten. Sí, Déjalo por que supuesto. hable porque tiene... Se ha invertido como nunca en la historia argentina 720.000 millones de pesos para contener la crisis durante el año pasado, ATP, IFE y demás, y se volverá a hacer si se requiere cerrar la economía a ese nivel. El previaje, lo que significa para el turismo, 53.000 millones de pesos. Solamente lo que se está tratando en el Congreso hoy para devolverle a la clase media poder adquisitivo con lo que es la elevación del piso de ganancia, estamos hablando de un costo fiscal de 47.000 millones de pesos y más de 1,5 millones de argentinos van a dejar de pagar ganancias por esta definición, por esta política concreta del Gobierno Nacional que está haciendo un esfuerzo y una inversión muy importante para reactivar la economía, reactivar el consumo. Tenemos el cierre, pero los invitamos... 20 segundos cada uno. Hay 40% de pobreza Alejandro, y se dice que se ha hecho todo. Tenemos el cierre, pero hacemos 20 segundos de reflexión cada uno, ¿te parece? Es muy difícil La discutir Argentina con tan tiene poca que seriedad. acelerar, y espero que esté en eso, la negociación por vacunas en el digas mundo. las cosas. Tiene que Dejémoslo. acelerar para entrar a la segunda ola con más vacunas. Tiene que cambiar la manera de distribuir en la Argentina. Tiene que distribuir por cada sector que va vacunando. En este caso ya es mayores de 60. Y me parece que así se ordena y proteger la economía Alejandro, todo lo que vamos con pueda. vos. Yo creo hay 40% de pobreza, por eso es indignante que digan que se hace todo lo posible. 40% de pobreza. La mayoría de los chicos en este país pasan hambre hoy, ahora, no tienen qué comer. Y que se diga que está todo bien en lo económico, Bien. o que después, cuando se sigue muriendo gente, faltan vacunas, se diga que está todo Juan, bárbaro. Vamos con vos, Juan. Cerrás vos. Se hizo mucho recibiendo un país devastado, renegociando la deuda externa en el mismo tiempo que No la paguen a la deuda. 35.000 Dejémoslo. millones de dólares nos ahorramos por la renegociación de la deuda y lo vamos a seguir haciendo poniendo primero a la gente y seguiremos invirtiendo lo que hay que invertir para cuidar y la verdad que lo que nunca vamos a hacer nosotros desde el peronismo es movilizar con los más ricos de la Argentina como con la sociedad rural se ha movilizado algún Muchas sector gracias. en lugar de proteger a los que tienen que proteger, son los trabajadores y los pobres. Gracias a los tres que tenemos que ir a la pausa. Gracias. Ya volvemos.